Vamos a hablarles hoy de un caso espeluznante. Es una tortura casi más propia de una película, del cine, que de la vida real. Máxime cuando se ejerce con tanta brutalidad, tan salvajemente, con una víctima tan, a priori, tan desamparada, tan indefensa como una persona mayor, un anciano de 81 años, absolutamente indefenso. Vamos a recuperar hoy el crimen del anciano torturado de Palazuelos, que, repito, es espeluznante. Yo creo que será uno de los casos a lo largo de la trayectoria del Gabinete de Investigación que a mí me ha dejado más intranquilo. Jesús García Ayer, Aitor Curiel, bienvenidos a los dos. Buenas noches. No, desde luego, además ha pasado en una zona rural, un pueblo muy tranquilo, en el que siempre se ha pensado que pasan menos cosas de este tipo, con lo cual digamos que la inseguridad ciudadana que ha provocado en los alrededores ha sido terrible, porque es una localidad en la que no están acostumbrados a esto, ¿no? Aitor, forense, es que es un caso que saca a la luz, yo creo que con toda la crudeza, la maldad que puede esconder el ser humano. Sí, hombre, con el momento que juntamos palabras como anciano y tortura, pues evidentemente estamos hablando de personas desalmadas, en el vulgar sentido de la palabra, ¿no? Con quemaduras, con daños completamente innecesarios para lo que necesitaban, lo que es una tortura, ensañamiento, producción de dolor de forma muy llamativa a muchos niveles, a un señor de 80 años, a una persona que vivía sola y que estaba tranquila en una zona rural, una zona muy tranquila de España. Pues nos pone a todos los pelos de punta, porque todos tenemos abuelas y abuelos que claro, viven tranquilos, gracias a Dios, ¿no? Nos vamos a ir hasta el año 2011. Este es el informe que les hemos elaborado para que conozcan el caso. Pues Francisco era un vecino aquí de Palazuelos, ha sido buen vecino. Y nada más, pues para entrada. Estuvo trabajando en Villadiego, en el ayuntamiento de barrendero, y después jubilado, pues estuvo aquí hasta que le pasó eso. Pues sucede que encuentran a un hombre mayor de unos 81 años que estaba atado de pies y manos en el interior de su vivienda. Fue una vecina la que dio la voz de alarma. Y cuando acudieron allí la Guardia Civil, pues encontró a esta persona mayor en un estado prácticamente que estaba casi moribunda, porque llevaba unas 17 horas en esa situación. Pues bueno, pues se descubrió porque había una familia por ahí que tampoco ya vive ya, pues que tenía alguna relación y le llamó una o dos veces o tres y ya no le cuadraba. Y es como no me coge el teléfono. Entonces mandó a alguien de casa y ya se encontró con ello. En el año 2011 estaba destinado en la sección de investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Burgos. No recuerdo con exactitud qué día fue, pero sí recuerdo el aviso. Nos llegó por nuestra estructura interna y enseguida que tuvimos conocimiento, pues nos hicimos cargo de la investigación, la sección de Policía Judicial. Recuerdo que nos avisan de que habían entrado en un domicilio y habían maniatado a una persona anciana, a un mayor, un octogenario, creo recordar, y bueno, pues ante las evidencias del caso fuimos inmediatamente hacia la localidad de Palazuelos. Sí, llegan por la mañana pronto, al menos uno de ellos sí que conocía el sitio porque había trabajado... si no me equivoco, había trabajado arreglando algún tejado, incluso en la vivienda de la víctima. Y fue cuando empezaron a planear, por así decirlo, la posibilidad de entrar en la vivienda de esta persona. Aquí aquella noche, claro, no se enteró nadie de nada, ni oyó gritos, ni oyó nada. ¿Qué vas a oír? ¿Qué va a ser un domingo? Que además... Un domingo a las 11 y pico de la noche, o a las 12 de la noche, que estará todo el mundo en la cama. Por aquella ventana de allí se metieron. Y allí lo revolví y por la noche, porque él vino de la cerraría, y por la noche pues igual llamaron y como le conocían, sí, pues abrieron y ya tuvo él lo que tuvo, claro.
los asaltantes debían de tener la convicción de que esta persona debía de tener una cantidad elevada de dinero guardada en su vivienda. Y fue esa la motivación de entrar y de hacer lo que hicieron. Cuando llegamos, Francisco ya había sido trasladado al centro hospitalario para ser atendido de las graves heridas que tenía, pero quedaba todo el escenario del crimen. Recuerdo una escena dantesca, una atmósfera, un ambiente que reflejaba lo que allí había sucedido. Recuerdo mucha sangre, muchos restos orgánicos y una sensación de dolor. Pues fueron lesiones graves. Recuerdo que eran quemaduras de hasta segundo y tercer grado en el 17% de su cuerpo, pero especialmente incidieron en las zonas más dolorosas, en las zonas genitales, en la planta del pie, donde son, pues, sin duda alguna, lugares muy sensibles donde más dolor. Luego también recuerdo que tenía policontusiones propinadas por patadas y diversos golpes. La única explicación, entre comillas, es que ellos creyeran que esta persona tenía dinero en su casa, además, o una cantidad de dinero en su casa elevada. Y de alguna manera intentaron sacarle esa información, pero de una manera totalmente brutal. Además, a una persona de 81 años, indefensa y sola. Entonces, esa es la posible explicación, entre comillas, de por qué llegaron tan lejos. Yo enseguida me di cuenta que iba a ser un caso complejo, muy complejo. Nos enfrentábamos a un crimen brutal en una localidad prácticamente despoblada, con muy pocos vecinos, y los crímenes tan graves normalmente obedecen a intereses muy concretos, es decir, hay un motivo muy claro, y en esa localidad tan pequeña en un principio no sabíamos cuál era. Entonces, a partir de ahí, lo primero que se hizo, recuerdo, fue una exhaustiva y minuciosa inspección ocular. Recuerdo a los guardias del laboratorio, recogieron numerosas muestras, hicieron fotografías, bueno, todo su trabajo, y fue, digamos, casi la base angular de la investigación. Tal y como he dicho, intuíamos que iba a ser una investigación compleja. Entonces abrimos varias líneas de investigación, varios frentes. Primero, como he dicho, la inspección ocular. Luego recuerdo que hicimos numerosas entrevistas y testificales. Era una comarca relativamente despoblada en la que se conocen casi todos y teníamos la certeza de que cualquier detalle extraño alguien lo hubiera visto. Y efectivamente así fue. Luego recuerdo también un gran trabajo que se hizo recopilando cámaras de las autovías, autopistas, carreteras, de las gasolineras, de las entidades bancarias. Y luego ya en base a eso y a la información que íbamos obteniendo, nos dimos cuenta de que meses atrás una cuadrilla de ciudadanos del Este había estado trabajando allí en labores de albañilería, reforma de tejados y demás. La propia víctima había contratado a unos. Y ya nos parecía que podía ser un nexo de unión importante. Y a raíz de ahí seguimos tirando hasta la resolución del caso. Aquella que está allí, de frente, aquella puerta azul. ¿La puerta azul aquella? Sí. Así tiene el tejado. Tejado y lo otro también era de unas cuadras que había antiguamente y también lo hicieron. Todos esos tejados sí son nuevos. Claro. Sí, por eso la improvisación. Iban muy sobre la marcha, es lo que da a entender. El hecho de que se dejen exactamente unos botellines de cerveza, por ejemplo, tanto en la vivienda donde entraron anteriormente de la vecina como en la vivienda de la víctima, de donde, de hecho, la investigación consiguieron extraer restos biológicos de los culpables, de algunos de los culpables, que incluso tenían también restos de la víctima en uno de los coches que utilizaron. O sea, entonces, sí, es un poco demostrativo de que iban un poco a salto de mata, ¿verdad? Porque algunos de ellos incluso le habían expulsado de una obra en la que trabajaba porque se había llevado una bicicleta. Entonces, sí, como que tenían ese modo de vida un poco de... Eso es, al ampliar las investigaciones y tener varias líneas abiertas de forma simultánea, nos dimos cuenta de la vinculación de la posible cuadrilla de albañiles. Entonces, una vez establecidos, digamos, la autoría o los posibles sospechosos, recuerdo la colaboración de 2 testigos protegidos, que fue fundamental, pero también en las grabaciones de diversas cámaras que vimos el coche que se había utilizado y que otros testigos del lugar habían visto en esos días. Y entonces a partir de ahí centramos los objetivos. Y luego empezó, digamos, un poco la investigación tradicional.
vigilancias discretas, seguimientos operativos, averiguar dónde vivían, cuáles eran sus hábitos, y nos dimos cuenta que era un grupo hermético. No admitían a prácticamente nadie de fuera, y luego conseguimos las entradas y registros decretadas por la autoridad judicial, y en las entradas y registros encontramos efectivamente diversos efectos que habían sido robados en viviendas anexas a la casa de Francisco. Fue asesinato porque la sentencia establece que hay una relación entre lo que le hicieron en ese día y su posterior muerte, que fue creo que en julio del año siguiente, unos 6-7 meses después de la agresión, pero el hombre entró en el hospital y de ahí ya no salió. O sea que la sentencia establece una relación directa entre esa agresión, esas torturas y su muerte posterior. Sí, por eso lo calificó como asesinato. Bueno, pues nosotros en las investigaciones nos dimos cuenta que pertenecían todos a un determinado país de Europa del Este, que eran muy herméticos. En los seguimientos y vigilancias que ejercimos sobre ellos no tenían labor profesional en aquellos momentos, no realizaban ninguna actividad, y nos costó un poco averiguar sus domicilios, ver dónde realmente vivían, pero ya en cuanto lo supimos, pues se lo comunicamos a la autoridad judicial y pedimos los oportunos mandamientos de entrada de registro. El recuerdo es agridulce. Por un lado, las primeras escenas, el ambiente, como he dicho antes, y ver cómo la vida de Francisco se iba apagando en el transcurso de esos 8 meses fue duro. Pero también recuerdo con orgullo haber podido participar en esa investigación, porque obtuvimos, creo que, las pruebas suficientes para que pudiesen ser condenados, un trabajo en equipo formidable, y nos marcó a todos. Fantástico trabajo de la Guardia Civil, por eso nosotros hoy tenemos aquí, afortunadamente, una carpeta verde, es un caso solucionado. 137 años fueron condenados, los 4 desalmados, no se me ocurre otro calificativo, que cometieron este crimen atroz en el año 2011. Desalmados, asesinos, 4 asesinos, y por supuesto mis primeras palabras también tienen que ser de total y absoluta felicitación a la Guardia Civil por una labor de investigación impecable en un tiempo récord, con todo tipo de utilización de recursos a su alcance y realmente con un resultado inmejorable. Realmente tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado muy buenos, con muy buenos medios, y en algunos casos como en esto nos lo demuestran sobradamente. Enhorabuena. Sí. Y mis segundas palabras, y te dejo, prevención. Luego hablamos de ello. Sí, ¿no? Yo quería abundar un poco en lo que tú has dicho, ¿no? Hay que dar la enhorabuena a la Guardia Civil, y sobre todo me gustaría hacer hincapié en un tema, y es que si nosotros miráramos todas las intervenciones de la Guardia Civil, de la Policía Nacional a lo largo del año, hay miles de intervenciones de este tipo, buenas intervenciones, bien llevadas a término. Pero ¿qué ocurre? De vez en cuando, en toda, digamos que toda regla tiene su excepción, pues van a aparecer algunos errores, van a aparecer cosas que no se han esclarecido, y parece que todo el mundo pone el acento en eso. Entonces, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eso les desmotiva bastante, ¿no? Porque pueden haber estado toda su vida trabajando impecablemente, y en el primer error, entre comillas incluso, porque a veces es que no había por dónde tirar, pero algo que no ha ocurrido, pues todo el mundo se echa encima, inútiles, no han hecho no sé qué, y a mí por eso me gustan estos casos para hacer hincapié en que es mucho mayor el porcentaje de casos resueltos y de éxito que el de errores, o incluso no errores, sino de cosas que no se consiguen porque no se pueden conseguir, porque no hay manera. Nos comentábamos de récord fuera de cámara el subteniente Lacalle que la investigación, que fue muy dura para ellos, muy complicada, y que se palpaba en el propio equipo, que era una investigación diferente, distinta, con mucha seriedad, con mucha introspección, que la gente estaba ciertamente preocupada. Muy seria. Fíjate además que son excepcionales profesionales que no tienen grandes sueldos,
que no tienen gran protagonismo. Nosotros tenemos la suerte o desgracia de ser ahora mismo protagonistas de este programa de televisión. Hay forenses conocidos, hay investigadores conocidos en la ficción, pero los guardias civiles que resuelven día a día estos casos no son conocidos, ni tienen fama, ni tienen grandes cantidades de dinero, ni tienen muchas veces grandes reconocimientos, y las pocas veces que podemos tenemos que dárselo, ¿no? Ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Cuando aparece un caso de este tipo, más o menos mediático, los investigadores sienten peso encima, una espada de Damocles que les hace redoblar el esfuerzo, es decir, solo por ellos mismos, por decir, es que como fracase se me van a echar encima a todo el mundo, y tienen un plus de motivación siempre para este tipo de asuntos. No quiero que vean los espectadores que hemos traído el caso al programa por la crudeza y la dureza y la especial violencia con el que se produjeron los criminales, sino sobre todo porque podría parecer bueno, pues unas botellas de cerveza, unas colillas, restos por todos los sitios. Los espectadores acostumbrados a estas películas y estas series normalmente americanas, que con esos indicios enseguida parece que está todo hecho, ¿no? Nos confesaba el subteniente, sí, que a pesar, yo tengo unas botellas que tienen restos. Parece ser que incluso los delincuentes accedieron a la vivienda con guantes, no hay ninguna sola huella dactilar, pero sí los restos orgánicos. Pero claro, yo tengo unas botellas, pero ¿con quién los analizo? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Con quién comparo? Claro, tienes un ADN, pero tienes que comparar, y luego el ADN ya lo hemos hablado muchas veces. Nos puede sirve haber para llegado poner en valor también de muchas maneras. Entonces hay seguimientos, hay vigilancias, hay cámaras de seguridad, hay colaboración de profesionales y de personas de la calle, de ciudadanos, y eso es fundamental, porque aquí también colabora una empleada de un banco por una utilización de las tarjetas, que rápidamente informa a la Guardia Civil de una utilización, de una extracción cerca del área de los sospechosos, gente, ciudadanos que ve cosas, que oye cosas, que ayuda. Todo esto es el total de la investigación, que siempre es mucho más que una huella dactilar o un indicio biológico que, sacado de contexto, es solo un punto más de la investigación. Jesús, lo que sí que eran bastante torpes, me atrevo a decirlos, a pesar de que entraran con esos guantes, porque dejan una serie de vestigios por allí, de restos, se llevan a sus propias casas y viviendas parte de lo que han robado tanto en la residencia de Francisco como en la casa de una vecina. Yo no sé si pensaría en que sean tan torpes, o quizás pienso más en que estaban muy pagados de sí mismos, tenían una impresión de la justicia española débil, inane, es decir, pensarían que no iba a pasar nada, pensarían no es tan fácil, que no iba... O sea, ese criminal con conciencia forense de las películas, que lo tiene todo medido, que no deja ni una colilla, que no deja ni una botellín, que no deja ni un pelo, que no deja ni una huella, eso no es tan fácil. No es tan fácil ni porque tenga el conocimiento teórico para hacerlo, que es difícil, tener realmente toda la profundidad de todo el conocimiento para no dejar absolutamente nada y conseguir desdecir a Lockhart con su principio de intercambio, sino que luego llevado a la práctica es mucho más complicado, el no tener ningún descuido, ningún despiste, ningún indicio. Criminales de España, realmente esto no es fácil, y si hacéis algo se os va a pillar y la vais a pagar, o sea, no lo hagáis. No, y yo abundo un poco en lo que he dicho, porque ya no es solo que en el caso de ese robo dejaron todo eso, es que se pasaron todo el día en el pueblo, entraron en otra casa, entraron en la iglesia, entraron en esa casa ya por la noche, es decir, como estaban como perico por su casa. Iba yo a ese de confianza. Claro, yo estoy convencido que estaban en la creencia absoluta de que no pasa nada, de que aquí se puede hacer lo que quieras, que o bien no te pillan, o si te pillan no pasa nada, porque también hay que decir una cosa, has hablado de 137 años, pero eso es entre los cuatro. Sí, sí. Ninguno le han condenado más de 35, y la condena máxima que tienen son 22 por el homicidio o el asesinato. Es decir, ese hombre o esos hombres van a estar en la calle, o han estado en la calle a los 10 o 12 años. Vamos a explicar, es un punto muy interesante, condenados por asesinato, porque es cierto que Francisco, el anciano, la víctima, falleció a los 8 meses de la agresión, pero en el juicio afortunadamente se reconoció que había fallecido por las heridas causadas en
esa tortura que sufrió y por eso fueron condenados por asesinato y Claro, no por homicidio. y no era una cosa fácil, porque estamos hablando de un señor de 80 años cuando ocurren los hechos. Si bien es cierto que sufre quemaduras profundas en espalda, glúteos, muslos, intermedias en escroto, pene, fijaros el grado de tortura, quemaduras en sus partes, traumatismos faciales, equiomas y piel en brazos, antebrazos, piernas, estaba atado de pies y manos. Fue una tortura en toda regla, pero no es fácil porque con esa edad una defensa bien armada en cualquier momento podía decir, bueno, sí, hubo muchas lesiones, pero sobrevivió, pasó el cuadro agudo, luego mejoró y luego se ha muerto de viejo, porque ya tenía, cuando muere, 81 años, entonces... Y claro, el que acusa es el que tiene que demostrar, y tenemos que demostrar una relación causal entre unas lesiones que superaron la fase aguda y un fallecimiento de un señor de más de 80 años de edad 8 meses después. No era fácil y yo creo que hay una buena también actuación de los médicos forenses del tribunal, del fiscal, porque realmente fueron capaces de demostrar algo que era verdad, pero que no era fácil de demostrar, porque siempre que vamos a un juzgado, lo primero es tener razón, es el primer escalón. El segundo es poderlo demostrar y el tercero es conseguir que un juez nos lo dé. Y a veces subimos el primer escalón, a veces 2 y algunas veces 3. A vosotros como investigadores hay otra cuestión que a mí en este caso me ha llamado poderosamente la atención. Hemos hablado en algún otro programa, en algún otro caso, que ante pues una situación donde el cuerpo está lleno de adrenalina, donde se ha producido una reacción que no esperas, pues puede desembocar de un robo a un asesinato, un homicidio, a que te emplees con más fuerza y alguien fallezca, pero no es este el caso. Estamos hablando de 4 personas que van a robar. Su intención es robar, que al menos que nos conste aquí en España no tenían antecedentes por delitos de sangre, y sin embargo, con absoluta frialdad, 4 personas se producen de manera brutal, no solamente asesinando o matando a una persona, sino causándole daño durante largo tiempo. O sea, sí, hay que tener en cuenta que ellos iban con la obsesión o la creencia de que ese pobre hombre había vendido unas tierras, en la Guardia Civil dicen heredado, bueno, probablemente había heredado unas tierras que vendió. Si había una venta, sí. Sí, probablemente estaban totalmente convencidos de que allí en aquella casa había un dinero, probablemente porque uno de ellos había estado trabajando allí y o bien lo intuyó, lo vio. ¿Qué ocurre? Que le preguntan dónde está el dinero, él se niega y ahora te hago esto y te pregunto y como sigue sin decirme nada, aumento todavía más el dolor y como sigue sin decir nada. Claro, una frialdad absoluta para infligir el dolor al pobre anciano, pero que seguramente se desarrolló en mucho tiempo porque le harían cualquier perrería y esperarían, bueno, ahora cuéntame. ¿Son 4 psicópatas? Bueno... Yo creo que en este caso psicópata es casi un halago para estas personas, son todos los insultos que te puedas ocurrir. No lo digo como insulto, lo hablo... No, yo sí, lo digo yo sí. Incluso como patología, se les puede diagnosticar como 4 psicópatas. Efectivamente, el psicópata, ¿con qué criterio lo vamos a calificar? Si el criterio principal es esa ausencia de culpa, de sensación de culpa, son psicópatas de libro. Son psicópatas de libro, ¿por qué? Pues porque hay que entender también que en los países del este, de donde dicen que proceden y demás, la violencia no tiene la misma significación que tenemos aquí nosotros. España es un país muy pacífico, lo dice cualquier extranjero cuando viene, dice que somos pacíficos, tranquilos, a pesar de que de vez en cuando nos soliviantamos, ¿no? Pero ya juntamos un poco la violencia de aquellos países con todo el proceso que han tenido de descolonización soviética, guerras. Es decir, para ellos la vida humana es igual que cuando en Centroamérica y demás pasa lo mismo. Es decir, el valor de la vida humana es muy diferente al que tenemos aquí. Si juntamos eso a que efectivamente están haciendo aquello y no tienen la más mínima, digamos, piedad con ese hombre que está sufriendo, pues es un psicópata de libro. Rasgos tienen, el diagnóstico probablemente sea más complicado porque hay que ver toda su historia, pero lo que está claro es que tenemos que tener muy claro que el psicópata es total y absolutamente imputable y por tanto sobre él cae toda la dureza de la pena sin ningún tipo de situación atenuante, que es lo que ocurre, porque estas personas le dan una paliza en la cara, traumatismos faciales, párpados, oídos, cara,
quemaduras en manos, empiezan por el pie, le queman la mano, le queman sus partes, escroto y pene, le hacen quemaduras profundas en la espalda, en glúteos, todo ello intentando sacar una información. El psicópata no solo es imputable al 100%, sino que a mi juicio debería de tener un plus digamos, de rigidez en la prisión. ¿Por qué? Porque el psicópata después te encuentras que en la prisión es encantador. Es decir, son inteligentes la mayoría, saben lo que les conviene, llegan a la prisión y se comportan de maravilla, obtienen todos los beneficios que puedan obtener. Por eso nos encontramos muchas veces violadores en serie y demás que salen porque claro, en la prisión han colaborado, son excelentes, parece que se han redimido. No, todo eso está dentro de su propia psicopatía. Al psicópata deberían de prohibírsele cualquier tipo de beneficio. Y cuidado, que el psicópata es un vecino muy amable, ¿eh? Te da los buenos días, te abre la puerta del ascensor, te trae el pan si lo necesitas. Eso no tiene nada que ver. No nos asustes más, que precisamente no con el programa de hoy ver. lo que no queremos es crear alarma. Decías que son inteligentes y que incluso saben utilizar todos sus recursos, hasta el punto de que este caso no sé si ha terminado, si con esto concluye, pero hasta hace unos meses todavía seguía coleando, puesto que uno de los culpables, de los condenados, había alegado hasta el Tribunal Supremo, había recurrido hasta el Tribunal Supremo, bueno, pues alegando, lo tengo por aquí, solicitando una revisión de su condena, por bueno, su método de identificación había sido, alegaba él a través de una fotografía, recurso que el Supremo ha denegado, afortunadamente, y sigue en prisión. Lo que sí que tenemos que decir es la prevención, que decía yo al principio y no había desarrollado. Es muy importante no sembrar pánico, pero sí formar e informar. Tenemos que ser prevenidos. No avisemos si tenemos dinero en casa, no hagamos alarde de dineros, de cuestiones, de que nos vamos de vacaciones, colgar en redes sociales, ahora me voy de casa, colgar en redes de running, etcétera, dónde estoy, me salgo a correr, corro una hora todos los días y corro esto y no voy a estar en casa. Fíjate lo que les está pasando a los futbolistas, sí, que todo el mundo sabe que están jugando un determinado partido un determinado día a robar la casa. Pues nosotros no somos futbolistas profesionales, pero si salimos todos los días a las 8 a correr y corremos una hora de 8 a 9 y damos esta vuelta siempre, y en tal red social que tiene acceso todo el mundo se ven que hago esto, si me voy una semana de vacaciones a Cádiz y colgo, saliendo, preparando las maletas, cogiendo el coche, me voy a Cádiz, bueno, hasta entre una semana, chicos, el malo sabe que tiene una semana para robar. Por lo tanto, prudencia, 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 porque al final estos pequeños deslices nos pueden llevar a sufrir este tipo de robos u otros, en definitiva. Sobre todo también un poco, yo estoy ahora acordándome de esta España vaciada en la que hay pueblos con muy pocos vecinos, que es un poco este caso, ¿no? A mí me llama la atención que estos individuos hubieran estado todo un día en el pueblo, ¿no? Sin que nadie viera un coche allí que no es del pueblo. Incluso yo diría más, este tipo de pueblos podrían perfectamente poner una cámara de tráfico a la entrada y a la salida. Es decir, el tráfico los tiene, las ciudades los tienen, una cámara. Ya solo sería digamos, de preventivo, porque ya los individuos los delincuentes que quisieran hacer algo saben que van a ir. Hoy en día, asistiendo en las redes sociales, un grupo de WhatsApp de la gente del pueblo, buenos días, ¿qué tal? Una abuela que vive sola en el pueblo, a sus familiares, simplemente todos los días mandar un mensaje de buenos días. Pues ya sabemos todos que ha dado los buenos días, que está bien, que luego hablaremos más o menos, pero sí, prevención, hay medidas de prevención. Prevención y autoprotección, ¿no? Es decir, que la España vaciada está muy expuesta a todo este tipo de desmanes y hay que protegerse un poco. Jesús, Aitor, muchas gracias por vuestra sabiduría y por que la compartáis aquí en esta mesa con nosotros. Muy buenas noches. Me voy a la publi porque a la vuelta me espera Isidoro con los crímenes de la historia. No os lo perdáis, ¿eh? No, nunca. Volvemos ahora mismo. Entramos en nuestro espacio dedicado a la historia. La historia es fantástica, aunque hablemos de crímenes, pero es fantástica sobre todo cuando te la cuentan bien, como hace cuando nos visita Isidoro González. Hola Isidoro, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido.
Muchas gracias, bien hallados vosotros. Aún estamos aquí un poco subyugados con la historia de Luis Candelas, ¿eh? Pues como ya me habías dicho que había gustado la historia del bandolero, pues hoy te traigo otra historia de otro bandolero. Sí, le estás cogiendo afición al tema de los bandoleros. Hoy además es que tiene una curiosidad, porque yo tenía anotado aquí, me enviaste un clip y me dices, hoy vamos a hablar del primer cómic conocido en la historia, al menos en la historia de España. No sé si será el primer conocido en la historia universal, pero en la historia de España sí. El primer cómic en la historia del arte, porque como tú sabes, el otro día hablábamos de ello con Luis Candelas. Los pobres, los ciegos, los mendigos vendían los llamados pliegos de cordel con historietas y tal. Pero claro, que uno de los más grandes artistas de la historia haga un cómic, eso sí que es el primer cómic en la historia del arte. Nada más y nada menos que Goya. Francisco de Goya tiene un cómic precioso que es el de la historia del bandido Maragato, que vamos a ver del además, protagonista de nuestra historia de hoy. Fíjate, estos son los 6 cuadros que, lo que estamos viendo, los 6 cuadros que pinta Goya, y además que lo pintó para su deleite pictórico personal. Hay 2 obras de Goya, que son las pinturas negras, y estos que jamás Goya vendió, ni puso a la venta, lo tenía para él. Y estos 6 cuadros han tenido una historia muy azarosa y lamentablemente no están en España, se encuentran en Chicago. Mira, sabemos que él los tenía guardados por un inventario que se hizo en 1812, en vida de Goya, pero cuando él muere lo hereda su hijo Javier, que los tiene en su posesión, en su casa, pero cuando muere Javier, su hijo Pío lo vende. La primera venta es en 1854. Después de vendido, lo vende a un coleccionista Lafitte, que lo pone a subasta en el año 1861 en París, porque sabes que Goya muere en Francia, y queda desierta la subasta. Luego, nadie compra esa joya. Nadie lo quiere comprar, esos 6 cuadritos que aparecen por ahí de un fraile, como ahora vamos a ver con más detalle. Luego los compra un coleccionista de Múnich y también los quiere vender, y en 1911 también se quiere vender, y también en 1928, que aparece en Chicago en manos de un millonario que tenía mucha afición al arte. Lo terrible es que jamás el Museo del Prado ni ningún museo español fue a la subasta claro, de es lo que te voy a decir, me llama la atención que habiendo subastado una obra de Goya, el gobierno español, el Estado, el Museo del Prado no se haya interesado por adquirirlos. Claro, sobre todo por su interés sociológico y su interés en la historia de la pintura de Goya. Yo creo que esto es lo que les da más valor a estos cuadros, hasta que finalmente este millonario americano lo regaló en 1933 al Museo de Arte de Chicago, y ahí es donde se conservan, en Chicago están. Habrá que hacer alguna gestión con Chicago. Cuéntame por qué a Goya le interesó tanto dibujar 6 cuadritos sobre el tema, sobre el motivo que nos trae hoy además a esta sección. Pues mira, por un hecho muy famoso que ocurre en España en el año 1804. Había un famoso bandolero que estaba recluido, luego explicaremos por qué, estaba recluido en Cartagena en trabajos forzados, pero se escapó. Y entonces desde Cartagena, como este bandido era leonés y actuaba como bandolero en la Sierra de Gredos, entre Ávila y Cáceres, él va de Cartagena recorriendo toda la Mancha a su teatro de operaciones. Y entonces en Oropesa, en una venta, pues estando en la venta, ve que llega un fraile que se llamaba Pedro Zaldivia, un fraile franciscano que iba recorriendo la Mancha pidiendo limosnas. Y estaba terminando su recorrido en Oropesa, tenía una alforja llena de limosnas, y el bandolero le quiere robar sus limosnas. Y la sorpresa es que ese frailecillo pues no se las entrega, lo acepta, entonces forcejea con él. Es el tercer cuadro de Goya. Goya va pintando cuando ve el bandolero al fraile, cuando le pide la alforja con el dinero, cuando el fraile se resiste. Entonces no solo se resiste, sino que forcejea con el bandolero y le quita la escopeta. Y después de quitarle la escopeta, pues le dispara en una pierna para retenerle.
y después de dispararle en una pierna, como la gente de los pueblos que conocía al fraile, porque era un fraile que recorría todos los pueblos de La Mancha pidiendo limosna, va corriendo a la venta, pues y le entregan a la justicia. O sea, es toda una historia contada en 6 pequeñas viñetas. Además. 6 pequeños cuadritos pintados por Goya. Había que preguntar cuál de los 2 personajes era el bueno y el malo, porque fíjate, era un fraile de armas tomar, ¿eh? Pero el pobre no quería que le quitasen las limonas que había dado toda la gente de todos los pueblos. La prueba es que toda la gente de los pueblos va corriendo a ayudarle. Esto fue tan famoso que el propio rey, Carlos IV, concedió una pensión al fraile por haber capturado a este malhechor, porque era un malhechor muy peligroso. Voy a eso, te voy a preguntar. Hemos visto la historia de los 6 cuadros de Goya, pero necesitamos saber, yo quiero saber quién es este tal, el bandido Maragato, un tal Pedro Piñera, ¿no? Eso es. ¿Quién es este señor? Pedro Piñera es llamado el bandido Maragato porque había nacido en Andiñuela de Somoza, que es un pueblo de la Maragatería. La Maragatería, ya sabes que es la comarca que empieza en Astorga, que es su capital, que está en una esquina, y llega hasta el Bierzo. Va desde cerca de León, Astorga, hasta el Bierzo. Pasa por ahí el Camino de Santiago. La Maragatería, como estamos viendo en esta imagen, es una zona muy singular, muy original. El traje de los maragatos y de las maragatas es muy típico. Las bodas maragatas, donde todavía en algunos casos lucen esos trajes tradicionales, las mujeres van muy adornadas, los hombres llevan unos bombachos y unas botas altas. Y la ocupación fundamental de los maragatos era el ser arrieros, eran transportistas. Entonces ellos eran transportistas en toda España. Ya se sabe que un arriero maragato era una garantía de que conocía las carreteras, los caminos, los pasos de las montañas, y esto era lo característico de los maragatos. Y uno de estos maragatos es Pedro Somoza, como tú dices, que había nacido en 1768, en el reinado de Carlos III, estaba casado con Francisca de Teixo, fíjate el apellido Teixo, porque está al lado del Bierzo. Sí. Tenía 3 hijos, no se dedicó a la riería, sino que se dedicó a la carbonería, era carbonero, naturalmente no carbonero de minas, sino carbonero del carbón de encina, de los que quemaban la leña en pirámides para hacer el carbón de encina, pero como eso no le daba para vivir como él quería, pues formó una banda de... O sea, llega al bandolerismo por necesidad, lo voy a decir así, no sé. Porque quería vivir mucho mejor de lo que viviría un carbonero o un arriero, y entonces formó una banda que es terrible, pues se conservan los papeles del juicio, al menos cometieron 4 asesinatos y cometieron más de 40 asaltos documentados, asaltos a diligencias, luego robos a caminantes, robos en las casas. Era además muy peligroso, ya te digo, por estos 4 muertos que se producen. Muy diferente, veíamos a Luis Candelas hace unos programas, que era el dandy, el bandolero romántico, y hoy vemos la otra vertiente, el bandolero oscuro, terrible, peligroso. El bandolero terrible y muy valiente. Vivía en una cueva en la Sierra de Gredos, cerca de la comarca de las 5 Villas, del Valle de Ambrués, toda esta zona, y allí vivía en una cueva hasta tanto que hoy todavía, si vas por la carretera, ves que pone Cueva del Maragato, como estamos viendo aquí en esta imagen. Era una cueva muy profunda, con entradas y salidas por lugares diferentes, que no era muy difícil que le pillaran al bandido Maragato, el que le pillaran a Pedro. Y él trabajaba pues entre Béjar, Plasencia, toda esta zona la tenía atemorizada. Pero le llegan a capturar. No en su cueva, porque ahí los guardias, por más que le buscaban por la sierra, nunca le encontraron, pero una de las veces que bajó a una venta cerca de Arenas de San Pedro, ahí le detuvieron y claro, fue condenado a muerte y además, después de morir, condenado a que le descuartizaran. A él, a su lugarteniente y a otros de la banda que también cogieron a trabajos forzados y a latigazos. Pero fíjate, tiene suerte ahí. Pero cuando le iban llevando al juzgado, este se escapó y no pensaron lo que hizo. Pues se fue a Madrid, se fue al Palacio Real, llamó a la puerta del Palacio Real en la Plaza de Oriente
y le dijo al rey que por qué no le perdonaba, que le perdonara. Sí, se escapa y en lugar de huir se va al Palacio pedir Real. perdón al rey. Sí, a pedir Clemencia, perdón. vamos. Clemencia, así es. Y al rey le hizo tanta gracia que le conmutó la pena de muerte por 200 latigazos y trabajos forzados para toda la vida en el penal de Cartagena. Y otra cosa muy curiosa que te voy a contar, que se hacía entonces cuando se conmutaba una pena de muerte. Le condenó a él y a su lugarteniente a un simulacro de ahorcamiento. Es decir, le perdonaban la vida, pero le llevaban a la horca, le ponían la horca al cuello y decía, mira, un poco más y abrimos la trampilla de debajo, pero no lo vamos a hacer. Ya le tenemos a nuestro bandolero en Cartagena y ahí retomamos el inicio de la historia. Y ahí retomamos el inicio de la historia. En 1804 va al penal de Cartagena, en 1806 se escapa y, como sabemos, en una venta cercana de Oropesa, que es lo que cuenta la historia de Goya de la que hablábamos al principio, le detiene el fraile. Le detiene el fraile. Y claro, cuando le juzgan, ahora sí que le condenan a muerte y no le salva a nadie. Pero hay un dato curioso, porque además el fraile, que es el que le captura, pide clemencia por él de nuevo. Claro, tiene tal cargo de conciencia de lo que ha hecho que el fraile está recorriendo todas las instancias de la corte y de la judicatura española pidiendo clemencia para el bandido que él ha apresado. Pero no hay clemencia. Pedro, el bandido Maragato, es ahorcado y el fraile está al pie de la horca rezando por él y es el que se encarga de las honras fúnebres y de darle cristiana sepultura. Fíjate qué curiosa historia además, ¿eh? He leído, entre la información que he podido echar un vistazo, ya que hablábamos de la cueva famosa, en esta cueva parece ser que sí que era una cueva con tesoros, ¿no? Porque sí, guardaba claro, allí... él guardaba allí joyas, guardaba bolsas de dinero, todo lo que podía, relojes, todo lo que podía robar, incluso ropas elegantes que quitaba a la gente, le mandaba a quitarse la ropa y se la llevaba. Así que fíjate que hemos contado hoy la historia, Miguel, de un bandido que ha pasado a la historia de la delincuencia, pero también a nuestra geografía, porque ahí está al borde de la carretera, la cueva del Maragato, y la historia del arte, porque tuvo el honor de que Goya representara una parte de su vida. Nada más y nada menos que pintado por Goya, o sea que, fíjate. Pedro Piñera, que acabó en la horca y descuartizado. Qué muertes más horrorosas, eso del descuartizamiento y además sus restos separados, cada uno en una punta del país. Sí. Bueno, luego Pedro, Zaldivia, el cura, se encargó de recogerlo, como te digo, y de enterrarlo. Qué historias nos cuentas siempre, Isidoro. Es un placer que la historia sea tan interesante cuando la cuentas tú. Muchas gracias. Te esperamos aquí cuando quieras, la semana que viene, si te apetece. Pues hasta la semana que viene. Aquí nos vemos. A ustedes les digo lo mismo. Nosotros nos marchamos, pero en apenas 7 días estamos aquí de vuelta con nuestro gabinete de investigación. Hasta entonces.